Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, que están aquí presentes y aquellos que están ausentes de aquí, pero presentes allá, a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Bueno, soy el pastor Pedro Delgado y es tiempo de dar inicio a este mensaje de hoy día, domingo 25 de octubre del año 2020. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y sea Dios quien nos hable a través de su palabra y no el hombre. Los invito a orar aquí, aquellos que están aquí presentes y aquellos que están allá prestos para escuchar la palabra. Los invito a orar. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor. Padre, para decirte que te amamos, que te adoramos y que nos hemos reunido aquí en tu nombre, Señor, con el propósito de escuchar también tu palabra. Ahora, Señor, después de haberte alabado y adorado, queremos pedirte, Señor, que nos hables. Que tu palabra que ha sido puesta en mi mente y en mi corazón, que salga de mis labios con esa unción fresca, con ese poder y autoridad de tu palabra y penetre en lo más profundo de nuestro ser, tanto los que estamos aquí presentes como todos aquellos que están ahorita ahí en frente de su televisión, que están ahí en frente de esas computadoras, de sus teléfonos celulares. Que también, Padre, hagas la obra en sus vidas. Que aquellos que aún no te conocen, que lleguen a conocerte, Señor. Y aquellos que te conocen, pero que han estado apartados de ti, obra en sus vidas. Y Padre, tráelos a tu gloria, a tu reino. Señor, me deposito en tus manos. Te pido que unjas mis labios y hables, Señor. Yo quiero ser instrumento en tus manos. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje de este día. El título que lleva esta predicación es una pregunta. ¿El cristiano que peca y peca se salva? Hoy vamos a ver unos puntos muy importantes. Unos puntos muy importantes respecto a este tema. ¿Por qué digo esto? Porque desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo, a muchos ciertas religiones les han enseñado que si se descuidan, pierden su salvación. Y otras religiones enseñan que no. Y eso ha estado siempre, ese debate, porque el diablo está en medio. El diablo está ahí porque él vino a matar, a robar y a destruir. Te quiere robar la bendición. Quiere destruir tus planes, los propósitos que Dios tiene para ti en tu vida. Quiere destruir tu familia, quiere destruirte a ti. Quiere matarte. A eso vino el diablo, dijo el Señor, que a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Pero hoy vamos a analizar esto y cada uno de nosotros va a poder entender, porque la palabra nos lo va a hacer saber, así como me lo hizo saber a mí. También a ustedes se los va a hacer saber. Vamos a ver unos pasajes donde
tanto unos como otros ponen como argumento de lo que ellos enseñan. Vamos a ver acerca de los que sí pierden la salvación de acuerdo a ciertas religiones. Y vamos a ver los pasajes que ellos mencionan, en los cuales argumentan su enseñanza. En Mateo 24, capítulo 13, dice así, ahí está hablando el Señor Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Allí, cuando lo leemos, cualquier persona que sabe leer y lo lee, entiende superficialmente que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el que no persevere hasta el fin no será salvo. Eso es lo que enseñan de este pasaje. Y por eso argumentan que la salvación la van a perder. Ahora, en Filipenses, capítulo 2, versos 12, vamos a leerlo. Filipenses, capítulo 2, versos 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahí usan ese pasaje también para argumentar que si tú no te ocupas de tu salvación con ese temor y temblor, la vas a perder. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos capítulo 2, verso 3. Son pasajes que estamos leyendo de los que argumentan ciertas religiones que sí pierden su salvación según su enseñanza de ellos. Y luego vamos a ver más del otro bando. En Hebreos capítulo 2, verso 3. Vamos a ver desde el 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Este pasaje también lo usan para enseñar que la salvación se pierde. Pero aquí vamos a meditar en este que leí al último. Son 3 versículos que cité. Hay más, pero es solamente para enseñar lo que puse 3, como dice la Escritura, ¿no? Que por testimonio de 2 o de 3 testigos es creíble el testimonio. Entonces aquí usé 3 versículos. Y este de Hebreos, voy a meditar en este ahorita. Empezando en el versículo 1, el escritor a los Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí no está hablando a cristianos. Ahí está hablando a la gente que ya se le ha anunciado el Evangelio, que ya ha oído el Evangelio y que no atiende, que te ignora, que te dice, ay, después. A ese tipo de personas se está refiriendo aquí el escritor a los Hebreos. Que con diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído.
no sea que nos deslicemos. O sea, ¿qué es un desliz? O sea, una caída. No sea que caigamos. Pero no está, como digo, no está diciendo a los cristianos. Está diciendo a todo el mundo. Luego dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, está hablando de que cuando los ángeles hablaron, cuando por no obedecer recibieron justa retribución. Vemos allá, por ejemplo, Sodoma, Gomorra, cuando fueron destruidos. Vemos cómo Dios siempre ha hablado por medio de sus profetas o por medio de sus ángeles, y cuando no obedecen hay justa retribución, o sea, justo castigo. Como dice otro pasaje, su pecado los alcanza. Dice aquí en el verso 3, miren lo que dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Jesús vino anunciando el evangelio para darnos la salvación. La salvación llegó a la tierra. Cuando llega la palabra de Dios a un hogar, a una familia, la salvación llegó a ese hogar. Sea que el papá se convirtió a Cristo, le hablaron de la palabra por allá afuera o en otro lugar, y cuando llega a su familia, lo primero que comienza uno a compartir es a su familia. Y qué ironía que desgraciadamente los de nuestra familia nos ignoran. Los de nuestra familia llegan a tal grado que se convierten hasta en nuestros enemigos. Y yo recuerdo en mí, me acuerdo cómo anunciaba el evangelio a mis hermanos. Recuerdo cómo el esposo de mi hermana, mi única hermana que tengo, 3 veces me corrió de su casa, a mí y a mi familia, por hablarles de la palabra de Dios. Si a mí no se me olvida, se le olvidará a Dios. Por eso digo, qué ironía que tu propia familia sean tus enemigos por el evangelio, por escuchar el evangelio. Aquí Pablo, o el escritor a los Hebreos, dice, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación llegó. Tú vas a oír, tienes que oír de la salvación. Y no tienes que descuidarla, ponerla al último, no darle importancia, como se vive en estos tiempos. En estos tiempos la gente busca primero suplir sus necesidades. La gente busca primero lo material antes que a Dios. Y estoy hablando de cristianos. El mundo, esa es su vida. Pero estoy hablando de cristianos que buscan primero lo material porque no le creen a Dios. ¿Y qué están haciendo ahí? Dudando. Y ese tipo de personas anda pecando y pecando y pecando. Aquí dice que cómo va a escapar la humanidad si descuida una salvación tan grande. Claro que fue tan grande porque fue Dios mismo manifestado en carne, que vino a ofrecerse en sacrificio por nosotros, por el ser humano. Si descuidamos eso, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar de la ira de Dios, de la destrucción de este mundo lleno de maldad, que va a llegar a su fin? Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y nosotros sabemos que el principio de la humanidad fue creada para gloria de Dios. Y sabemos que el fin de la humanidad, aquellos que atendieron a esa salvación, su fin va a ser la vida eterna, la eternidad con Dios, con Jesús,
como el hermano mayor. Entonces aquí ya vemos que no se estaba refiriendo a que si descuidas tu salvación te pierdes. Nunca has tenido la salvación. Tienes que aferrarte, poner atención y no descuidar esa salvación que Dios nos ofrece. Cuando ya la tienes, cuando Dios te la da, no te la quita. Ahora, vamos a ver algo muy fuerte y que nos va a hacer reflexionar en muchas cosas. Ahí en Hebreos, capítulo 6, versos del 4 al 20. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, quise leer todo esto, es del 4 al 20, Hebreos capítulo 6.
Porque aquí, el día que yo estuve leyendo, y fue cuando Dios me mostró este mensaje, de aquí proviene el mensaje. Aquí hay varias contradicciones, y no porque la palabra de Dios se contradiga, no, sino que en la traducción, cuando hicieron esta Biblia, de hecho la Reina Valera es la que menos contradicciones tiene. Yo he encontrado más. Una de ellas, por ejemplo, desde Génesis, dicho sea de paso. Desde Génesis, allá cuando dice en la Escritura que Dios terminó en el séptimo día su obra, y que descansó el séptimo día, y que santificó el séptimo día porque en él descansó. Miren la contradicción que hay ahí. Pero no es porque la palabra se contradiga, sino la traducción que hicieron. Tú no puedes descansar el séptimo día y terminar tu obra el séptimo día. Y eso es lo que enseña ahí. Entonces ahí vemos que hay esa mala traducción que hicieron. Y hay más, pero nomás les mostré esa para que vean de ahí. Y aquí hay varias de esas traducciones, varios errores o contradicciones. Porque, y aquí mismo se las voy a mostrar, y es donde viene el mensaje. Dice en el verso 4, que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí a través de estos dos versículos, 4, 5 y 6, aparentemente vemos que la persona se va a perder, que la persona pierde su salvación. Porque ahí dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que es imposible. Ahora, yo pregunto, Pedro, ¿tenía el Espíritu Santo? Pedro, ¿no dice la Escritura que andaba hipócritamente, que se juntaba con los gentiles, y cuando llegaban los hermanos se retraía? ¿Y qué nos dice? Que en su simulación arrastró a Bernabé y arrastró a más hermanos espirituales. ¿Perdió Pedro su salvación? ¿Perdieron la salvación los que le siguieron a Pedro? No. Ahí podemos ver aquí entonces que hay una mala traducción. No que la palabra de Dios mienta, no. Porque este es papel, es una escritura que hicieron los hombres. Recordemos que el idioma original fue en hebreo, y luego vino el arameo, y luego el griego, y luego vinieron el latín, la vulgata, la traducción esa llamada la vulgata, al latín. Y en la interpretación, al traducirlo, es que vienen estos errores. Pero Dios nos ilumina. Dios nos hace mirar eso para enseñarlo. Aquí dice que es imposible los que una vez fueron iluminados. Una cosa es que hayas sido iluminado y otra cosa es que tengas la luz.
Nosotros tenemos la luz, no somos iluminados. Nosotros tenemos la luz y servimos para iluminar al mundo, para que el mundo vea dónde va caminando y vea que está mal. Nosotros fuimos iluminados, y por haber sido iluminados es que conocimos la palabra de Dios. Y cuando nos convertimos a Cristo es cuando recibimos la luz, porque Jesús es la luz del mundo. Y luego dijo, ahora ustedes son la luz del mundo. Por eso es que Pedro no se perdió, porque Pedro era la luz del mundo. ¿Que pecó? Sí pecó. La Biblia dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. ¿Y qué dice respecto a eso el apóstol Juan? Vamos a leerlo en Primera de Juan. Capítulo 2, verso 1. Les dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por los nuestros ya se ocupó, pero por los del mundo todavía no, porque ellos tienen primeramente que ser iluminados para que puedan reconocer y así poder recibir esa luz. Recibir esa luz que es Jesús. Y como dice allá en Romanos capítulo 8, verso 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros no tan solo fuimos iluminados, no somos iluminados, sino ya somos luz para iluminar. Somos miembros de la iglesia. Y dice que nadie enciende una luz, una lámpara, para ponerla debajo de un almud, o sea, de una caja, o debajo de la cama, dice. Entonces ahí podemos darnos cuenta que hay ese grande error aquí, y que muchas religiones lo usan para espantar a la gente. Ahora, no estoy diciendo esto para que pienses que puedes pecar y que Dios te va a guardar, así como a Pedro lo guardó. No. Déjame decirte que cuando un cristiano peca, una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Cuando un cristiano peca, se arrepiente, clama al Señor, ¿y qué pasa? Él aboga por nosotros, porque el Señor Jesús, es lo que nos dijo Juan ahorita que lo leímos, les ha escrito por carta para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y cuándo es cuando el cristiano peca? Porque el pecado viene siendo como una enfermedad que te llega y no se va hasta que no la combatas. ¿Cuándo es que el cristiano peca? Cuando es que el cuerpo del hombre se enferma. Por deficiencia de alimento, por deficiencia de vitaminas, minerales y todo esto. Porque nunca han recibido ese alimento que sale de la boca de Dios. Y por esa razón se enferman. Pero cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, no nos cansamos de buscar a Dios por medio de su palabra. Es un gozo. Cuando yo voy a meditar en la palabra, yo me gozo, porque dedico tiempo a penetrarme en la escritura y Dios me muestra muchas cosas. El verdadero cristiano
que llega a pecar, se levanta. En el Antiguo Testamento dice que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Oiga, no al mundo. Está diciendo del justo. Entonces, ¿quiere decir que yo soy justo? ¿Que todos los cristianos son justos? No. No somos justos por nosotros mismos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Nosotros venimos a ser justos cuando el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre. Es cuando venimos a ser justos. Y como justos, las veces que caigas, Jehová te va a levantar. ¿Por qué? Bueno, la Escritura nos dice por qué. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos 10, 11 y 12, dice que a lo suyo vino y que los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, y hay una coma que quiere decir un grupo. Y luego dice, a los que creen en su nombre, y otra coma, son otro grupo, les dio potestad, o sea, poder, de ser hechos hijos de Dios. Engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que creamos y que le recibamos a Jesucristo. Porque Él a eso vino. Dice que a lo suyo vino, o sea, los judíos, y los suyos no lo recibieron. No todos, hubo un pequeño grupo que lo recibió, muy pequeño. Y luego dice, y a los que creen en su nombre, estos es nosotros. Nosotros somos los del nuevo pacto. En aquellos era por medio de la ley, por medio de del pacto que hizo Dios con Abraham. Ahora nosotros somos del nuevo pacto, de la fe, del creer. Por eso a Abraham también se le nombra como el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. De modo que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando recibimos su palabra, cuando recibimos su espíritu, es cuando venimos a ser hijos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo allá Jesús en Mateo 7:21? Que no todo el que le diga Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la voluntad, o cuál es la voluntad del Padre? Que crean en su Hijo, que lo reciban, para que llegues a ser hijo de Dios. Y cuando tú llegas a ser hijo de Dios, Dios no te va a destruir. Tú no pierdes esa salvación, porque tú ya eres hijo de Dios. Ya tienes los genes de Dios, porque Jesús es el Hijo unigénito, el único con los genes del Padre. Que cuando entra a tu corazón, tú recibes los genes de Dios, que es el amor ágape. Esos son los genes. Esa es la esencia y la sustancia de Dios que está en Jesús y que ahora está en mí y está en ti, si es que verdaderamente naciste de nuevo. Y tú te puedes dar cuenta si naciste de nuevo, porque si tú eres un cristiano y que andas pecando y pecando y pecando, déjame decirte que no eres cristiano. Eres cristiano de nombre, pero estás muerto. Porque el verdadero cristiano es aquel que nació de nuevo, aquel que es hijo de Dios, y como hijo de Dios no lo va a destruir.
De modo que este pasaje que estamos leyendo aquí en Hebreos, donde dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ahí estamos viendo aparentemente que se pierden. Pero aquellos, esos que hacen eso, que se pierden porque nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo, nunca creyeron en Jesús. Por lo tanto, nunca llegaron a ser hijos de Dios. Y mira lo que nos sigue diciendo en el verso 7, ahí vemos la contradicción. Mira, del 7 en adelante, dice, es una como tipo parábola. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hoy, aquí estamos viendo lo que Jesús vino a hacer. Jesús es la propiciación, dijo Juan, lo leímos hace un momento. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué vemos ahí? Lo que está hablando aquí, que la tierra que bebe la lluvia, recordemos que nosotros somos esa tierra. Y nosotros somos los que bebemos esa lluvia. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada. ¿Qué nos está diciendo? Ahí está hablando del verdadero cristiano y el mundano. Está hablando del trigo y está hablando de la cizaña. Que es necesario que crezca junta. La lluvia cae para el trigo y también para la cizaña. De modo que tú decides si quieres ser trigo o quieres ser la cizaña. Pero la lluvia, ahí está. La palabra de Dios es para todos. La salvación, el sacrificio de Cristo, la propiciación del sacrificio de Cristo por los pecados, es para todos. Tú decides de qué bando te pones. Tú decides. Entonces aquí podemos ver, contradice lo que acabamos de leer más anteriormente, del 4 al 6. Porque cuando tú ya naciste de nuevo, ya eres cristiano y nunca vas a dejar de ser cristiano. Porque tu naturaleza ya es nueva naturaleza. Un animalito, una vaca, por decirlo así, cuando tiene su becerrito, desde el momento que nace, va a ser becerro. Va a llegar a toro. Es un proceso. De acuerdo al género que es, la vaca va a producir becerros y más vacas. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, vamos a producir buenas obras. ¿Que vas a cometer errores? Claro que sí. Porque desgraciadamente estamos ligados, tanto el espíritu con la carne, estamos ligados para caminar. Y eso va a ser el día que muéramos, cuando se deslinda todo. Pero mientras estemos en este miserable cuerpo de muerte, solamente Cristo es el único que puede liberarte de que la carne tome control. Ahí lo dice Romanos 8:10, donde dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Miren lo que nos habla Pablo ahí.
Tu cuerpo queda muerto para el pecado. No que no cometes, puedes cometer pecado. Lo puedes cometer en debilidad, pero Dios te levanta. Porque no vives en ese pecado, ya no vives, no es tu naturaleza ya esa. Pedro lo cometió, Tomás lo cometió, David lo cometió, Salomón lo cometió, grandes siervos de Dios cometieron pecado y no fueron destruidos. Esa es la diferencia. Ahora, esto no es para que digas, no, pues yo voy a pecar, porque entonces sí, si dices yo voy a pecar y te vas a pecar, ¿sabes qué quiere decir? Que no eres cristiano. Que sales de la iglesia, del cuerpo de Cristo para ir al mundo. ¿Qué dijo Pablo de aquellos que salieron? Porque salieron muchos cuando andaba Pablo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Qué pasó con Jesús cuando andaba predicando? Mucha gente que lo seguía. Ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 6, verso 66, ahí habla. Dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice que desde entonces ya no anduvieron con él. Pedro dice, Señor, se han ofendido, se han ido. ¿Quieren irse también ustedes? ¿Por qué se fueron aquellos? Porque verdaderamente no creyeron en Jesucristo. ¿Por qué permanecieron Pedro y los demás? Porque si eran de Cristo. Lo mismo que dijo Pablo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. De modo que ahí podemos darnos cuenta claramente la grande diferencia de lo que es un cristiano y lo que es un falso cristiano. Y alegando que si se pierde, no se pierde la salvación. La salvación no se pierde. El que te pierdes eres tú porque nunca la tuviste. Vamos a ver aquí otro pasaje que usan mucho ellos. Hebreos capítulo 10, verso 26. Aquellos que creen que la salvación se pierde. Hebreos capítulo 10, versos 26. Y vamos a leer hasta el verso 39. Una escritura muy bonita. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, como vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39, miren. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si ustedes se dan cuenta, aquí mismo está otra contradicción. Primeramente empieza diciendo que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ver, díganme, ¿quién peca? ¿Quién no peca voluntariamente? No los obligan a pecar. No los obligan, ellos deciden. Y aquí dice que el que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Una cosa es que recibas el conocimiento de la verdad y otra cosa es que recibas la verdad. Porque conocemos que la verdad es Cristo y el conocimiento es muy diferente. Es muy diferente. Por medio del conocimiento recibes esa iluminación, o sea, esa luz que te ilumina para que veas qué es lo que está pasando. Pero aquí lo dice bien claro, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y de este pasaje usan a que la salvación se pierde, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? La Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el mundo es enemigo de Dios. Y el mundo es tu enemigo. No te ama. El mundo te aborrece. El mundo te detesta. Jesús lo dijo. Y es necesario que nosotros venzamos al mundo. Sigue diciendo el verso 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Aquí lo que está hablando es de aquella persona que pisotea al Hijo de Dios. No se está refiriendo a un cristiano, se está refiriendo a un mundano. Se está refiriendo porque el mundo, como les dije, es enemigo de Dios. Y tu enemigo no crees que desea lo bueno para ti. El enemigo quiere destruirte. El enemigo es el que pisotea el nombre del Hijo de Dios, porque no pisotea a Jesús. Y tiene por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué quiere decir? Que no le da importancia, que es cualquier cosa. Así es el mundo. Y nosotros sabemos que nosotros, si no tenemos esa fe en el sacrificio y la sangre que Jesucristo derramó, si no tenemos esa fe en ese sacrificio, no podemos alcanzar la salvación. Y aquí estos son los del mundo a quienes se está refiriendo esto. Y luego, ¿por qué digo esto? Miren, dice, verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Eso está cerca. El que ha de venir, Jesús, vendrá y no tardará. Y luego dice, mas el justo vivirá por fe. Entonces, si tú descuidas tu salvación, te pierdes. Entonces la salvación, tú tienes que ver en la salvación, no es por fe. Ahí nos damos cuenta que hay una contradicción.
La salvación es por fe. Tú vienes a ser hijo de Dios por fe. Y si tú llegas a cometer pecado, como hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, no te va a destruir. Dios no está loco para tomarte como hijo y luego matarte. Tú no estás loco para matar a tu hijo porque te desobedeció, porque haya violado, porque haya robado, haya hecho lo que haya hecho. Tú no lo vas a matar. Así es Dios. No se engañe. El verdadero hijo de Dios no practica, no vive en el pecado. Sí, comete pecado, pero como dije una vez en una predicación, las 7 vitaminas de Dios para el cristiano son 7. Dice, porque haciendo estas cosas, si estas cosas abundan en ustedes, no los dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. El cristiano llega a cometer pecado porque le faltan esas vitaminas, pero no deja de ser cristiano, no deja de ser hijo de Dios, pero tampoco vive en el pecado. Entonces ya vemos que cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, ya la hicimos. Cuando ya nacimos de nuevo, ya entramos al reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por eso Juan, ahí Jesús mismo dijo, Juan 3 del 15 al 18, ahí lo habla, que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación no es por obras. En Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es Jesús quien nos justifica. Y cuando ya somos justificados por Jesús, ya no puedes perder la salvación. Romanos capítulo 6, verso 14, dice que el pecado no se enseñorea más de ti. No se enseñorea, o sea, ya no te manda el pecado y haces todo lo que el pecado te manda hacer. Ya no es tu Señor el pecado, porque el pecado es el que reina en tu carne. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Te invito a que leas Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, versos del 1 en adelante. Está precioso. En Efesios, Pablo nos dice, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, pues es un don de Dios. Un don, ¿qué es un don? Es un regalo. Nosotros somos salvos por creer en el sacrificio de Jesús y la sangre. Y eso es un regalo que Dios nos da. Cuando Dios te da algo, no te lo quita. Cuando Dios te promete algo, te lo cumple. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros somos salvos por la fe. Dice de Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no te salvan. Las obras es el fruto de tu fe. Las obras muestran que eres salvo según tus obras, si son buenas. Porque dijo Jesús que el buen árbol se conoce por su fruto. No puede dar fruto malo, buen árbol, ni árbol malo dar buen fruto. Entonces, aquí a través de esto nos damos cuenta que nosotros no podemos perder la salvación y que nosotros estamos bajo el régimen del Espíritu, no bajo el régimen de la carne.
y que no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Estamos bajo la ley de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice la Escritura, que nosotros venimos a recibir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, eso ya estaba profetizado. Eso allá se los voy a mencionar, no lo voy a leer, pero les voy a decir dónde están los pasajes donde ya estaba mencionado. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versos 31 al 33. Y Jeremías mismo, capítulo 32, verso 40. Ahí habla que la ley iba a ser, estaba hablando en futuro, que iba a poner la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. En Salmos, capítulo 37, verso 31, y Salmos 40, verso 8. Ahí en 2 de Corintios 3, del 1 al 17, y en Romanos capítulo 2, verso 15. Ahí habla que la ley iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 8, verso 10, y también Hebreos capítulo 10, verso 16. Ahí esos pasajes que les di, los pueden leer, nos muestra que la ley iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos convertimos a Cristo. Y ya no tenemos la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Vamos a leer el último versículo y con eso terminamos. En 1 de Corintios, y vamos a leer el capítulo 9, verso 21. Dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que él no está sin ley, no está bajo la ley de Dios, la ley que se le dio de Dios a Moisés, sino ahorita estamos bajo la ley de Cristo. O sea que la ley de Dios ya no vale, ya no sirve, no, sino que Jesús recibió todo el poder de parte del Padre y Jesús vino a resumir toda la ley en esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se cumple la ley y los profetas. Quien ha cumplido esto ha guardado toda la ley. Ahora sabemos que nosotros, para poder cumplir la ley de Dios, necesitamos nacer de nuevo, porque la ley es espiritual y necesitas ser espiritual para que puedas cumplir la ley de Dios, que ahora se le conoce la ley de Cristo. Es lo que está diciendo aquí esta escritura. Y nosotros estamos bajo la ley de Cristo, la ley espiritual. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, y si no lo entendiste muy bien, vuélvelo a mirar y con una libreta y saca notas, porque así vas a aprender más, así no se te olvida. Bueno, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Allí hemos llegado al fin de este mensaje y vuelvo a decirles, si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto les atenderé. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.